Quiero que arranquemos y que entremos en materia, ¿les parece? Porque tenemos muchas cosas que tenemos que hablar el día de hoy, como hemos venido estudiando en los últimos domingos. Siempre hemos hablado de un tema en particular. ¿Se acuerdan cómo es el título que le hemos puesto a la serie que estamos viendo durante estos domingos? Y yo sé que hoy es Domingo de Ramos y que muchos esperamos algo de Domingo de Ramos, pero quiero que sigamos hablando sobre este tema que es tan importante. Mira a la persona que tienes al lado y dile: pena de muerte. Hace un par de domingos atrás arrancábamos con la historia de un ciudadano norteamericano que fue condenado en Corea del Norte por quitar un banner, por quitar un flyer que estaba, un póster es la palabra, que estaba puesto en uno de las paredes del lugar donde estaba, y él fue condenado a 15 años de trabajos forzosos en Corea del Norte. Desafortunadamente, un año después de la sentencia, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestros voluntarios. Pues resulta que un año después de que este suceso aconteciera, Corea del Norte devuelve a este señor, a este muchacho joven, desafortunadamente lo devuelve en estado vegetativo. Y un par de meses después de eso, él muere. Con eso en mente, nosotros hablábamos de lo importante y lo trascendental que es entender lo que enfrenta y la problemática que tú y yo enfrentamos en el día a día. Hay una pena de muerte que un día un juez justo decretó contra la humanidad y le dijo: ustedes merecen morir por lo que han hecho. Y si yo te preguntara qué es lo que hizo la humanidad para merecer esta pena de muerte, ¿qué es lo que podríamos decir? Muchos en este momento se nos eriza la piel y decimos: una pena de muerte. Dios diciendo que soy acreedor de morir en sus manos. Y la respuesta es sí. Porque quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en Romanos capítulo 5, verso 12, nos da un preámbulo de la razón por la cual tú y yo estamos condenados a una pena de muerte. Y no solo tú y yo, tus padres, tus vecinos, tus amigos, todo el mundo está condenado. Y dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte de todos, y la muerte se extendió ¿a quiénes? A todos, porque todos pecaron. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Jesús, por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu casa. Te pido que tú seas hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas, Padre. Descansamos en ti sabiendo que tú estás en este lugar y que tú te paseas libremente haciendo tu voluntad, Dios. Nosotros solo somos tus siervos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, todos nosotros cargamos las consecuencias del pecado de Adán. Todos nosotros vivimos a diario esa constante realidad. El pecado es algo que todos nosotros vivimos, y la vez pasada hacíamos una explicación de que el pecado lo podemos comprender en dos naturalezas. Su naturaleza pasiva, que es la expresión del pecado donde nosotros vemos que nos falta algo para poder cumplir el estándar, el nivel de perfección que Dios nos pide. Como cuando estamos en una escuela, estamos en la universidad y veíamos una materia
Y el profesor decía, tú necesitas al menos el 65% para poder pasar esta materia. ¿Qué pasa si tú te presentabas frente al maestro con el 59.9% de lo que necesitabas para pasar? ¿Qué te va a decir el maestro? Lo siento, pero ¿qué? No alcanza. ¿O cuántos de los que estamos acá pueden decir que son comerciantes? Imagínate que tú estás haciendo un servicio y le dices a tu cliente, este servicio vale X cantidad de dólares. Y cuando se presenta a tu cliente dice, uy, me faltan un par de dólares para poder adquirir el servicio. Y yo estoy viendo la carita de todos ustedes, entonces yo sé que son de los que dicen, no se preocupen, no hay problema, yo te lo paso por esta vez. Y tal vez lo hacemos así una, tal vez dos, pero después decimos, este cliente la cogió por costumbre, que nos quiere hacer eso. Pues Dios ve que en nosotros falta algo, en tu vida y en mi vida falta algo. La falta de amor de esta manera se constituye en un pecado. La falta de perdón se constituye en otro pecado. La falta de autocontrol se convierte en un pecado. Porque Dios ha colocado el estándar, la medida, y dice, tú tienes que alcanzar acá para ser perfecto y para ser salvo. ¿Y cuántos de nosotros alcanzamos ese nivel? Mira lo que dice Santiago capítulo 4, en el verso 17 es algo que es muy práctico, que nos está diciendo nuestro Señor allí. Dice la palabra del Señor, recuerden que es pecado. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Saber lo que se debe hacer. ¿Cuántos saben lo que se debe hacer? Pero ¿cuántos muchas veces no lo hacemos? No ayudamos a nuestro prójimo. ¿Qué significa eso? Pecado. Veíamos a Jesús dando una ilustración magistral cuando decía la parábola del buen samaritano. Ninguno de los personajes en esta historia técnicamente hizo algo malo. Todos pasaron ¿qué? Por alto. Y Dios dice, pecado. Por otro lado vemos la naturaleza activa del pecado, es la que estamos más familiarizados tú y yo, porque activamente la traducción que nosotros le hacemos a la palabra pecado lo hacemos como transgresión, transgredimos, traspasamos una ley. ¿Qué ley nos ha dado el Señor? Te digo una que transgredimos todos los días, no mentirás. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y literalmente empezamos desde que nos levantamos a mentir? Empezamos a mentirle a las personas que nos están a nuestro alrededor. Dice otra ley que Dios ha puesto, no robarás. Y nosotros muchas veces robamos. Le robamos la paz al hermano cuando le contamos todos los problemas. Le robamos la alegría cuando solo traemos esa carga emocional tóxica, y le robamos la alegría. Venía nuestro amigo, nuestro hermano a pasar un buen momento contigo y sale deprimido, sale aburrido y diciendo, sí, la vida es dura, la vida es fea. Yo diría, eso es robar, eso es pecado. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y todos decimos, ay, Santo Padre. Es tan fácil ver todo esto porque es una condición que te afecta a ti, que te afecta a mí en todo momento. Y esta condición da como resultado no solo la justa condenación, sino lo peor, nos aleja de nuestro Creador y de nuestro Padre. Esa es la realidad que vivimos todos nosotros. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Con esto en tu mente, ¿cómo deberías tú responder a esta pregunta? ¿Cómo deberíamos hacer con esta situación?
Cuando el pecado está en nuestras vidas y el pecado es una constante que la vamos a vivir hasta el día que Jesús regrese o hasta el día que Él nos lleve en su gloria. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar algo que es súper importante. ¿Qué es lo que debemos hacer con esta problemática? ¿Estamos todos listos? Acompáñame por favor a Lucas capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 8 y verso 9. Un fragmento de la palabra que nos está diciendo algo muy claro a ti y a mí de qué es lo que debemos hacer cuando sabemos que hay pecado en nuestras vidas, cuando sabemos que cargamos con las consecuencias de una pena de muerte en nuestra cabeza. Dice la palabra del Señor arrancando en el verso número 8. ¿Cómo dice? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. O en términos cristianos diríamos, estamos a salvos porque los domingos voy a la iglesia. Estamos a salvo porque me sé un par de canciones. Estamos a salvo porque levanto las manos cuando el predicador dice que lo haga. Porque dice así. Esto no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. La respuesta que tú y yo debemos tener a esta problemática de una pena de muerte es empezar a producir frutos de arrepentimiento. Mira a la persona que tienes al lado y dile, tú debes producir frutos de arrepentimiento. ¿Cuántos de los que estamos acá nos consideramos hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá nos consideramos que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Si es de esa manera, creo que los frutos de arrepentimiento deben ser algo reales en tu vida y en mi vida. Y hoy quiero que miremos rápidamente 2 frutos de arrepentimiento que creo yo que los tenemos en la mayor parte del tiempo, pero vamos a ver. ¿Estamos listos? Resulta que cuando estaba este muchacho que yo les conté en Corea del Norte, después de que él hizo lo que hizo, se presentó ante un juez y el juez le dijo qué fue lo que pasó. Y este muchacho dijo, señor juez, yo cometí un acto criminal en el lugar donde usted está, en su nación. Yo quité un póster que estaba acá y no me di cuenta de lo trascendental, de lo importante y lo peligroso que era transgredir su ley. Así que, señor juez, yo me declaro culpable. ¿Sabes cuál es el primer fruto de arrepentimiento que un cristiano, que un hijo de Dios, que un seguidor de Cristo debe tener? La aceptación de los cargos. ¿Qué se te imputa a ti en esta mañana? Que somos pecadores. Pero es increíble cuando yo hablo con algunos cristianos y yo les pregunto, bueno, ¿tú cómo te ves ante los ojos de Dios? ¿Cómo crees que está tu relación con Dios? Y muchas veces lo primero que salta a la mente de ellos es una declaración. Algo como, Dios debe estar contento con mi vida. Dios debe estar contento con la manera en que me comporto. Es más, creo que Dios me mira a mí y dice, miren a mi hijo, ese es el ejemplo a seguir. Y yo escucho a todas estas personas y yo digo, wow, ¿será que yo soy tan malo y esta persona es tan buena? Porque estos cristianos simplemente niegan que son pecadores. Solo dicen, yo soy tan bueno, yo sé hacer las cosas, yo me comporto de la manera que debo comportarme, yo no declaro mi culpabilidad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de declararse culpable frente a un juez? Cuando hablaba con mi esposa, que fue la que me hizo
caer en cuenta de esto. Me decía, cuando tú tienes la oportunidad de declararte culpable, empiezas a resolverle el problema legal mucho más rápido. Puedes reducir el tiempo en prisión que tal vez vas a tener. Inclusive puedes acceder a libertad condicional de acuerdo a las circunstancias en que se realizaron los acontecimientos. Y cuando yo pensaba en todo esto, yo decía, pero no entiendo. El fruto de arrepentimiento es entender que yo soy pecador. Pues saben que hay muchos cristianos que hoy en día simplemente se dedican a negar los hechos. Yo no miento, pastor. ¿Nos vamos a ver el próximo domingo? Sí. ¿Vamos a llegar temprano el próximo domingo? Sí. ¿Estás leyendo la palabra del Señor? Sí. ¿Estás orando? Sí. ¿Estás diezmando y ofrendando? Sí. ¿Estás siendo buen marido? Sí. Y en muchos de los casos, ese sí debería ser un ¿qué? Un no. Porque tú y yo sabemos que no estamos haciendo 100% lo que debemos hacer. Tú y yo sabemos que Dios dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Tú y yo sabemos que Dios dice, entra a tu lugar secreto y ora a tu Padre. No ceses de orar día y noche, no pares de buscarle. Sin embargo, nosotros ¿qué hacemos? Nos desviamos. Empezamos a coger cosas que no debemos coger y empezamos a esconder ese pecado. ¿Cuántos matrimonios se hubiesen salvado si una de las dos partes hubiese aceptado la responsabilidad del problema? Y hubiese tenido la valentía, diría yo, la hombría de decir, sabes que tienes toda la razón, yo fui el que me equivoqué y yo fui el que cometí este problema. Perdón. ¿Cuántos matrimonios se hubiesen salvado si esta primera etapa de la aceptación de los cargos se hubiese realizado honestamente y tú le dices, sí, tienes toda la razón? Pero nosotros queremos esconder porque no queremos que nos vean como culpables. Porque hemos puesto esa culpabilidad como que se vea mal, como algo feo. Y en palabras técnicas es feo que te vean como culpables, pero desafortunadamente esa es la realidad. Tú y yo somos ¿qué? Culpables. Y hasta que no dejemos de pelear contra esa razón y decirle, Señor, ¿sabes qué? Sí, soy culpable, Dios. No puedo hacer las cosas que debiera hacer, no sé por qué, pero reconozco que soy culpable. ¿Cuándo fue la última vez que en tu oración no te acercaste a Dios a decirle, Señor, necesito esto, dame este milagro, necesito todo esto en mi vida, todo esto en mi casa, todo esto en mi familia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste un momento con Dios y le dijiste, Señor, soy culpable ante tus ojos? Y tienes toda la razón y el derecho de decir, mereces la pena de muerte. Pero no, muchas veces nosotros queremos ser como los escribas y como los fariseos, que les gusta estar en medio de todo y que todo el mundo los vea y que todo el mundo diga, wow, miren ese súper cristiano. Y estaba la palabra de la otra persona donde decía, Señor, yo la verdad no soy digno de estar en ti, de que me mires. Acompáñame a Romanos capítulo 7, verso 18 al 25, vemos Pablo hablando claramente a la iglesia en los Romanos, a ti, a mí, sobre este problema. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Pablo no está con pañitos de agua fría diciendo, de tibia, pañitos de agua tibia diciendo, bueno, es que yo tengo cosas buenas. Yo me esfuerzo, yo intento, ay Señor, yo vengo a la iglesia, Padre, yo lo estoy intentando. Por Dios, es Pablo. Es Pablo, el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que tuvo unas revelaciones increíbles, que fue llevado al cielo en la gloria de Dios, que vio 1000 cosas increíbles y que dijo, no las voy a decir porque Dios me dijo que no las dijera. Estamos hablando de ese Pablo
que murió por Jesús, que dice que fue náufrago, que fue azotado, que estuvo en prisiones, que estuvo en calabozos por seguir la palabra de Dios y por predicarle al mundo que Jesús vivía, es ese Pablo. El que dice, no hay nada bueno en mí. Si yo hubiese escrito esa palabra, yo diría, bueno, hay un par de cosas buenas. Y él continúa diciendo, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora yo quiero hacer una pausa acá, porque cuando lo leemos pensamos, sí, Pablo se está excusando con Dios y le está diciendo, no fui yo, fue el pecado que está en mí, fue la carne que tú me diste, como cuando pasó el primer pecado en la historia de la humanidad, ¿se acuerdan? Adán y Eva pecan, y cuando Dios se acerca al hombre y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que dijo brillantemente Adán? No fui yo, ¿fue quién? La mujer que tú me diste. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo, es que es mi carne, no soy yo. No. Pablo no se está excusando. Pablo está aceptando que dentro de él hay algo que lo impulsa a hacer lo malo. ¿Sabes que no está mal aceptar eso? No está mal que tú seas sincero y que le digas a Dios, Señor, dentro de mí hay algo que siempre me impulsa a hacer esto que yo sé que no te agrada. Pero hasta que no reconozcamos que eso existe, lo vamos a seguir haciendo. Y lo peor, lo vamos a encubrir. Continuamos leyendo en el verso 21. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién diría eso, no es cierto? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Pablo se está preguntando, ¿quién me puede salvar? ¿Quién podrá defenderme? Como diría un autor. Verso 25, gracias a Dios. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pablo es consciente de su problema y dice, en mí hay una naturaleza que me impulsa a hacer lo malo, Señor, pero con todo y eso estoy delante de ti. Y me pongo de pie de frente, Señor, y reconozco mi problema. El primer fruto que debe dar un cristiano es reconocer que es pecador. Y la verdad, cuando yo hacía esta predicación, yo decía, eso es muy obvio. Pero es tan obvio que se nos pasa de largo, de que somos malos. Y que esa es la razón por la cual necesitamos a alguien que sí es bueno. Porque nosotros nos gusta gloriarnos con todas las cosas que hacemos, con todos los sacrificios que hacemos. Y puede que tú hagas muchos sacrificios por Dios. Aún así, déjame decirte que eres malo. Porque por más sacrificios que hagas, por más devoto que puedas ser con Dios, dice la palabra del Señor, no es por obras. No es porque tú vengas a la iglesia, no es porque tú no es porque hagas mil cosas, es por su gracia, es su regalo que es inmerecido, que después se traduce en otras cosas, pero es por su gracia. Mis amados, no sigamos negando esa realidad y no te dé pena decir soy un pecador que necesita de su Salvador. Porque ese es el primer paso para poder. El primer paso o el primer fruto de arrepentimiento que yo veo que existe en la palabra del Señor. Y vamos a mirar el segundo fruto de arrepentimiento rápidamente. Porque el primero es aceptar que yo soy malo.
Pero cuando tú te das cuenta que tú estás, hagamos un ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te das cuenta que tienes tu rostro sucio? O que tienes tus manos sucias. ¿Qué es lo primero que una persona normal haría? Te las lavas, ¿verdad? Si te dicen, uy, esta camisa tiene una mancha, ¿qué es lo que tú haces? Tratas de lavarla, tratas de limpiarla. Es lo más normal, pero muchas veces cuando nosotros nos enteramos de todas estas circunstancias, no queremos limpiarnos. Nos da igual. El segundo fruto de arrepentimiento es tratar de no cometer el mismo crimen una y otra vez. Por eso muchas personas dicen, David era una persona increíble en el Antiguo Testamento y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando tú hablas con esas personas que dicen todas esas cosas ¿y por qué crees que eso es así? Y lo que ellos dicen, que me parece interesante, y es que dicen que es que David no repetía pecado. David pecaba una sola vez, se metió en infidelidad una sola vez y ya no volvió a pecar en infidelidad. Pecaba en otras cosas. Iba y mataba a la persona que no tenía que matar y decía, ya Señor, me arrepentí, y volvía a otras cosas. Y me parece gracioso el humor negro de este acontecimiento, pero es tan increíble porque nosotros, sabiendo cuál es el pecado que más nos afecta, volvemos a él como algo que nos gusta hacer. Y lo peor del caso es que muchos de nosotros planeamos cómo volver a cometer ese pecado. Y lo queremos cometer una y otra vez porque seamos honestos. El pecado se disfruta. Y no me miren con cara de, pastor, están diciendo una herejía. Porque si tú tienes un niño pequeño, tu niño pequeño no te, mamá, papá, dame brócoli, dame verduras. ¿Qué te pide un niño? Dame dulces, dame dulces, dame dulces, dame dulces. ¿Y qué pasa si tú le das dulce a tu niño? ¿Qué le pasa a su dentadura? ¿Qué pasa si tú y yo solo decimos nos encantan las cosas fritas, los azúcares, las harinas? ¿Qué pasa? No contestemos. El pecado se disfruta. Por eso Dios dice, estrecho es el camino que lleva al Padre, porque la puerta ancha, la puerta donde está extra large, es la que nos lleva ¿a dónde? Al pecado. Cuando Jesús llega a tu vida y a mi vida, debe haber un fruto que dice, Señor, yo no quiero seguir cometiendo este problema. Yo sé que voy a seguir mintiendo, Padre, pero voy a poner de mi vida todo lo posible para no seguir mintiendo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, desde el verso 12 al 16. Nuevamente encontramos un fragmento de la palabra que nos habla con respecto a esta situación. Dice así en Filipenses capítulo 2, desde el verso 12. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice, esfuércense, ¿por qué? Por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Qué es lo que debe hacer un hijo de Dios? Esforzarse en demostrar los resultados de su salvación. Verso 13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva,
me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Pregunta, mi querida familia, ¿cuánto te estás esforzando en tu día a día para mostrar las evidencias de tu salvación? Porque cuando yo, por ejemplo, tengo un amigo que hace muchísimo ejercicio y siempre todo lo que él habla es de ejercicio y de los alimentos que más uno debe comer, de los alimentos que uno no debe comer, y él se la pasa hablándome todo el día de eso. Pero yo lo veo, cuando vamos a pedir comida, él dice, uy, yo me voy a pedir, lo primero que dice, me voy a pedir un cheesesteak. Pero después dice, uy, no. ¿Sabe cuántas calorías hay en un cheesesteak? Y todo lo que me va a costar eso en el gimnasio, prefiero no comerme un cheesesteak y se compra otras cosas. Y yo digo, wow, qué increíble sería que nosotros fuésemos de esa manera con las cosas de Dios. Que cuando estuviésemos a punto de cometer el pecado dijéramos, ¿cuánto me va a costar volver a sentir esa conexión con Dios solo por 4 o 5 minutos de placer? Vamos a decir, lo voy a hacer. El autor de la carta decía, esfuércense de mantener su mente en el lugar correcto. Esfuércense de no cometer el mismo pecado una y otra vez. Mi pregunta es, ¿qué mecanismos estás utilizando para no volver a caer en los mismos pecados? Y todos volvemos a los mismos ejemplos, pero son tan reales. Todos sabemos que tenemos a esa persona que siempre nos motiva a pecar de una manera en particular. Si es de esa misma manera, pregunta, ¿qué haces hablando con esa persona aún? ¿Cómo la sigues considerando tu amigo, tu amiga? Si siempre que hablas con esa persona, lo único que hace es invitarte a tomar, invitarte a hablar mal de las personas, invitarte a robar, invitarte a dañar tu relación con Dios. ¿Qué haces con esa persona aún como amiga? ¿Qué haces con esa persona que todos los domingos te saca un plan para ir a otros lados? ¿Qué haces con esa persona? ¿Qué haces con la persona que lo único que hace es decirte, mira, vamos a esta fiesta, vámonos de rumba, vámonos a esto, a lo otro? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Saben qué es lo que hacemos con esas personas? Seguir cometiendo el mismo crimen, porque nos gusta. Porque no hemos entendido en primera instancia que es un crimen. Porque decimos, es un error, ay, Dios acepta, Dios tendrá cuidado de mí. Eso no es tan malo, irme un ratico. No van a haber consecuencias serias. Pero déjame decirte que tú y yo todos estamos tú y yo estamos en una corte judicial. Que caminamos, que tenemos casas en esa corte judicial, que tenemos una vida en esa corte judicial, que tenemos una esposa, un esposo, unos hijos en esa corte judicial, no es indicativo de que tú y yo no estemos en una corte judicial esperando el veredicto y esperando que la persona diga, bueno, ¿cuáles son los cargos que se le imputan a esta persona? Tú y yo no podemos perder de vista que todos vamos a comparecer un día en eso. Por eso es que Dios dice, abogado tenemos. ¿Por qué dice la palabra de Dios abogado? Porque hay un juez. Y el juez va a decretar juicio. Y tú y yo necesitamos el mejor defensor. Y gracias a Dios que no lo tenemos que pagar con dinero. Porque todos sabemos que un buen abogado cuesta, ¿verdad? Cuando nos metemos en un problema bien serio y nos van a demandar, nos vamos a ir a corte con una persona, lo que nosotros normalmente hacemos es que ir a buscar un buen abogado, y no importa lo que ese abogado nos cuesta. Ese abogado va a arreglar mi vida, va a arreglar mi problema. Bueno, déjame decirte que tú y yo tenemos un abogado. El problema es que muchos cristianos van por la vida pensando que no necesitan abogado.
Y va a llegar un momento en donde o tú eres el que tienes la razón o la Biblia es la que tiene la razón. ¿En dónde estás poniendo todas tus fichas? Porque no todo el mundo va a tener las mismas oportunidades. No sé si ustedes sabían, en mi familia, desafortunadamente, humanamente hablando, pero con el gozo y la alegría de ser un conocedor de la palabra del Señor, mi tía, la hermana del pastor, la hermana de mi tía Yuri, falleció hace una semana. Y me impactaba porque en los últimos momentos que tuvimos de hablar con ella, que estaba súper consciente, es un milagro que ella pudiese hablar, pudiese compartir con nosotros esos últimos momentos. Con mi papá, ahí en la unidad de cuidados intensivos, le preguntábamos, ¿cómo estás? Y ella decía, estoy bien, estoy tranquila, porque yo sé que si Dios me llama, sé para dónde voy. Sé que he vivido lo que he vivido y he tratado de agradar a Dios en todo lo que he tratado y en todo lo que he intentado hacerlo. Y hoy tengo la seguridad de que si cierro mis ojos, voy a estar en la presencia del Señor. Y yo escuchaba a mi tía hablando ahí y desafortunadamente uno corre papeles en su mente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es que lo que pasa es que mi tía ya era de una edad avanzada, ya ha tenido mucho más tiempo para contemplar la importancia de estas decisiones. Y yo me sentía un jovencito. Digan amén. Me sentía un jovencito con toda mi vida por delante. Y sentía que iba a tener todo el tiempo del mundo para poder corregir lo que sé que tengo que corregir. Y cuando pasa todo lo que pasa, yo quedé impactado porque pues yo veía a mi tía normal, hablando conmigo normal. Y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió para ella. Y Dios ponía en mi corazón nuevamente que el peligro de creer que tenemos una vida por delante es como aquella persona que tiene un caso judicial y dice faltan todavía 15 años para que se presente este problema. Y todos conocemos situaciones donde tienen procesos judiciales, tienen procesos políticos, tienen procesos de X categoría, donde dicen, para que ese caso pase, faltan 15 años. Y sentimos que tenemos tiempo. Pero hoy, si se te olvidó todo lo que yo dije de acá, lo único que quiero que recuerdes es que necesitas tener la urgencia del tiempo, porque nadie sabe cuándo va a ser tu último suspiro o mi último suspiro. Y cuando eso suceda, las cartas se van a poner en la mesa, el juez va a aparecer y tú vas a estar en uno de los dos lados. En un lado donde vas a estar detrás de tu abogado estrella, donde tu abogado se va a ir y le va a decir al juez, mira, estos son los cargos que se le imputan, pero esto fue lo que pasó y no hay problema. O por el contrario, vas a estar sin representación delante del juez, queriéndote proteger a ti mismo y decir, yo hice esto, yo hice lo otro, Señor, yo hice. Porque hay una parte en la palabra que dice que murieron unas personas y llegaron ante el juez. Y llegaron a decirle, Señor, yo en tu nombre hice milagros. Yo en tu nombre prediqué. Yo en tu nombre hice muchas cosas. ¿Y saben qué es lo que Dios le dijo? Apártense de mí que yo no los conozco. No es por cuanto tú y yo hagamos, es por cuán sincero tú y yo seamos con Dios. A mí me engañas. A tu esposa si la tienes al lado, a tu hijo, a tu hija si la tienes ahí al lado, la engañas facilito. Y van a decir tu esposa, tus hijos, tu padre, tu madre, van a decir, wow,
esta persona es un súper cristiano. Pero a Dios no lo vas a engañar. Yo sé que no fue una predicación de muchos amenes, pero es una predicación que quiero que genere la necesidad de que tú digas, estoy produciendo esos frutos de arrepentimiento. ¿Los estás viendo tú mismo cuando te examinas a ti o no? Porque eso es lo que realmente cuenta. Cierra tus ojos por un instante.